Voy a pedirles que abran su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Juan 1. Voy a hacer una lectura de los versículos 1 hasta el 18. Así dice la palabra de nuestro Señor, Juan 1, 1 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La primera frase del versículo 14, base de nuestra reflexión hoy, dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Por alguna razón, a lo largo de los años, año con año, en estas fechas, hay alguna cuestión que siempre está en debate. ¿Es en verdad que Jesús nació en la fecha que nosotros celebramos el nacimiento de Cristo? Él nació un 25 de diciembre. Eso es algo que está bastante cuestionable. Lo más probable es que no haya sido esta fecha el nacimiento de Cristo, otra fecha que no está registrada en la Escritura, que no está dicha en la palabra. Hemos repetido a lo largo de algunos años lo anacrónico del escenario cuando nosotros tenemos diferentes nacimientos, imágenes, cuadros, en donde mezclamos diferentes historias de los mismos, más o menos de la misma época, pero que realmente no sucedieron en el momento en el que nosotros lo tenemos retratado. El niño, por ejemplo, en el pesebre y los magos de Oriente allí, es un cuadro completamente anacrónico. Eso no sucedió, no coincidieron en el pesebre. Y cosas como estas, como también el canto de los ángeles, o como las apariciones a María y a José, son situaciones que tuvieron que pasar meses para que pudieran tener sentido el cuadro completo. Este es un asunto de debate, el día del nacimiento de Jesús. Este asunto de debate, que es justo el día del nacimiento de Jesús, ha traído como consecuencia otro debate en nuestros tiempos. ¿Es legítimo celebrar la Navidad? ¿Está ordenado en la Escritura que la Navidad se celebre como un culto especial, particular, de adoración exclusivo? Y que si no se celebrara este culto caeríamos en un pecado mortal. Ese es otro tema que está en el debate del pueblo evangélico de nuestros tiempos. La gente que no es cristiana no tiene esta controversia, porque la gente que no es cristiana celebra estas fiestas como cualquier otra fiesta la celebra. Y se reúnen y se reparten regalos y cantan villancicos que ni siquiera saben lo que están cantando. Sin embargo, para nosotros los cristianos debe de tener relevancia. ¿Qué es lo que nosotros celebramos? ¿A qué le ponemos nosotros atención? ¿Al día en particular? ¿Un día específico? ¿Una noche concreta?
un culto especial el 24 de diciembre. Decimos que ahí nació Cristo. ¿Estamos celebrando esto? ¿Estamos en lo correcto? ¿La Biblia lo autoriza? Una de las cosas en las que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado es en no caer en idolatrar un día. Ciertamente, y la Biblia lo establece con toda contundencia, a lo largo de toda la Escritura, hay un día santo que el Señor estableció para la adoración pública. A este día le llamamos el Día del Señor. Es decir, que el Día del Señor es el día ordenado por Dios para la celebración de un culto en donde no estamos celebrando necesariamente el nacimiento de Cristo, porque lo que estamos anunciando cada domingo, Día del Señor, es su resurrección. Porque justamente en el Nuevo Testamento, el día santo en que todo mundo se reunía era ese día. Ese día, el primer día de la semana, el Día del Señor, el día que Jesús había resucitado. Esta controversia fue pasando de una generación a otra. Empezó a darse matices interesantes antes incluso de la Reforma, aquellos famosos días santos. Y se hicieron tan santos que entonces empezaron a poner en la mentalidad de la gente de ese tiempo que si no se reunían en esos días santos, cometían un pecado terrible. Empezaron entonces a idealizar, a enfatizar los días santos, y cualquier persona que iba en contra de este dogma de santidad, de pseudo santidad de un día santo, entonces eran criticados, juzgados, incluso hasta perseguidos. No fue sino hasta el siglo XVII, cuando en la Asamblea de Westminster establecen un principio fundamental para los creyentes de todas las épocas. Un pensamiento que está escrito en nuestras confesiones, en nuestros credos, que debe de ser atendido y que, por cierto, es muy ignorado. Esto es lo que dicen aquellos teólogos de la Asamblea de Westminster allá en el siglo XVII. Miren lo que dice. No hay ningún día ordenado en las Escrituras para ser guardado santo bajo el Evangelio, sino el día del Señor, que es el día de reposo cristiano. Los días festivos, vulgarmente llamados días santos, que no tienen autorización en la palabra de Dios, no deben continuar. Esto está escrito en aquellas confesiones, en aquellos credos de la década de los 1650 o por ahí. ¿Cómo asumimos en nuestros tiempos un decreto de esta naturaleza o un pensamiento de esta naturaleza? Nosotros como Iglesia Presbiteriana nos hemos adherido por toda la vida a credos y confesiones. Sabemos que los credos y confesiones son falibles. La única infalible es la palabra del Señor. La única que no hierra es la palabra. Los credos pueden errar, pero la palabra no. Pero ¿cómo enfrentamos un pensamiento de esta naturaleza? ¿Qué atención le ponemos a una situación de esta envergadura? ¿Qué hacemos nosotros cuando la costumbre es que hacemos exactamente todo lo contrario? Tenemos dos alternativas. La primera alternativa es celebrar la Navidad, celebrarla como si fuera un día establecido por el Señor, elevarla al nivel de un día santo y decir a toda la gente que si no se reúnen en ese día, entran en pecado. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es matizar, no por la fecha específica, sino aprovechando la cultura generalizada, hablar en ese tiempo de lo que es más importante, más relevante y que, por cierto, está en la palabra, que es justamente no el nacimiento de Cristo tanto como su encarnación. Si traemos a cuenta nosotros en estos días, no necesariamente el día específico, pero traemos a cuenta nosotros el evento histórico de la encarnación de Cristo, entonces estamos haciendo un matiz absolutamente bíblico, el día del Señor. El día del Señor enfatizamos la encarnación de Cristo. Esto no significa que no tendremos un culto el 24, por supuesto que lo tendremos. Y nos gozaremos y cantaremos y hablaremos de esto, pero no porque está establecido como un día santo que tiene que ser, sino porque nos encanta reunirnos ese día para celebrar el nacimiento y la encarnación de Cristo, haya sido el día que haya sido. Pero es muy importante traer a la mente que el evento más importante no es la sacralización de un día, sino el hecho histórico de la encarnación de Cristo. Ahora, he dicho hace un momento que el nacimiento, no, porque el nacimiento, cuando hablamos del nacimiento del Señor Jesucristo, nació como cualquiera de nosotros.
Después de una gestación de 9 meses, el niño nació como cualquiera de nosotros. Eso no tiene nada de extraordinario. Lo que es verdaderamente extraordinario, fuera de lo común y suprarracional, es la encarnación. Porque ninguno de los que estamos aquí tenemos en común con Cristo. Nosotros fuimos engendrados de varón y de mujer. Cristo por el Espíritu Santo. Ese es el evento maravilloso, ese es el evento que le da sentido a la fe, ese es el elemento que le da entonces una emoción particular y que estos días es bueno recordarlo, es bueno traerlo a la mente, es bueno que nosotros reflexionemos sobre ese maravilloso día de la encarnación, o ese más bien ese evento de la encarnación. El único texto que habla muy específicamente de la encarnación fue este versículo que acabamos de leer, 14 del capítulo 1 de Juan. Y solamente una frase. No hay otra frase que hable tan contundentemente de la encarnación. Hace un momento leímos el pasaje de Gálatas, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero ese pasaje de Pablo a los Gálatas habla del nacimiento de Cristo. Pero la encarnación, aquí tenemos la encarnación. Algo que no puede ser explicado. Una lectura que podemos pasar de rápido, la leemos rápido, pero que para poder asimilarla se requiere verdaderamente del Espíritu Santo que discierne espiritualmente. Porque para cualquier persona que esté en su mente la lógica humana, no entra en el cuadro de la razón. Una persona, el verbo hecho carne, alguien que sin participación de varón haya sido engendrado en el vientre de una mujer, eso no tiene lógica en ningún lado. Así que esto lo celebramos nosotros. Esto lo recordamos. Y entonces viene a nuestra mente algunas cosas que quisiera yo solamente mencionar muy rápidamente de los beneficios de esta encarnación. Los beneficios para nosotros como iglesia, como creyentes. ¿Qué beneficios tiene para nosotros este acto de la encarnación? Por supuesto, el Señor Jesús fue encarnado en esta sierva, en esta mujer de humilde condición. Y ahí fue puesto. La historia la conocemos, la podemos contar y cada año la contamos, la podemos leer y podemos tener el dato histórico del nacimiento de Jesús, narrado particularmente por Mateo y por Lucas. Pero este evento maravilloso, la encarnación, ¿qué beneficios nos trae a nosotros los cristianos? Desde luego que un beneficio que no trae a nosotros los cristianos la encarnación tiene que ver con un día festivo. Bueno, la encarnación nos trae como consecuencia un día festivo, 25 de diciembre, día festivo por el nacimiento de Cristo. No, este no es un beneficio. De ninguna manera puede ser un beneficio. Voy a mencionar 3 beneficios escriturales de la encarnación. No beneficios culturales de la encarnación, sino beneficios que están en la Biblia y que los tenemos que aquilatar a la luz de la misma palabra del Señor. El primer beneficio que trae la encarnación de Cristo, o que voy a mencionar, tiene muchos, pero el primero que yo voy a mencionar es que la encarnación de Cristo trajo como consecuencia el alumbramiento o alumbró a los que estábamos en oscuridad. No hay duda. A lo largo de toda la historia de la humanidad, el hombre, el mundo, entra en un periodo de oscuridad. No es una época concreta de oscurantismo, por ejemplo, sino toda la historia de la humanidad está en oscuridad, no en un momento histórico, sino desde que el pecado vino al mundo. En el momento en el que el pecado entró a la humanidad, en el momento en que el pecado vino al mundo, el mundo entero entró en oscuridad. Entró en oscuridad. Estamos hablando desde luego desde el punto de vista metafórico. Evidentemente el sol irradiaba, había luz del día, evidentemente la luz estaba, ¿no es cierto? Sin embargo, estamos hablando de que hubo oscuridad porque el pecado entró al mundo y entonces aquella luz que alumbraba y reflejaba a Cristo de alguna manera se rompió. Porque cuando el hombre cae en pecado se rompen las relaciones esenciales del hombre con Dios primero, con el prójimo, por cierto, con su tierra y por supuesto consigo mismo. Una vez rota la relación con Dios, el mundo entra en oscuridad. Ese mundo empezó en oscuridad y estuvo en oscuridad a partir del pecado. Pero cada época histórica, el mundo ha estado en oscuridad.
Insisto, metafóricamente, no está encontrando la luz. No tiene una luz que le alumbre en cuanto a su propia vida espiritual, sino que ha estado en oscuridad. El evangelista Juan, haciendo acopio de todo su conocimiento de la inspiración del Espíritu Santo, dice cosas concretas al respecto como un beneficio de la encarnación. En el versículo 4, por ejemplo, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No era la luz de una época concreta, era la luz de los hombres. Está hablando de Cristo. Este Cristo encarnado era la luz de los hombres. Aquellos que estaban en la oscuridad, en Cristo encarnado, podrían encontrar la luz. Dice la Biblia, la luz de los hombres. Versículo 5. La luz, que es Cristo, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y nosotros sabemos que una manera de hablar del pecado es tinieblas, obscuridad. ¿No es cierto que hace un momento oraba yo que el Señor nos trasladó de las tinieblas a la luz de su amado Hijo? De la oscuridad a la luz inefable. Cuando hablamos de tinieblas y de obscuridad desde el punto de vista bíblico, estamos hablando nada más y nada menos que el pecado, que aquella circunstancia sin Cristo. Así que uno de los beneficios de la encarnación tiene que ver con alumbrar a los que estaban en la oscuridad. No vino a alumbrar a los que estaban en luz, sino a alumbrar a los que estaban en oscuridad. Versículo 9. Aquella luz verdadera, dice el evangelista, que alumbra a todo hombre, ahora venía a este mundo. Ese Cristo maravilloso, engendrado en ese vientre de una mujer sencilla, venía como luz a este mundo. Quizá habría que recordar la palabra profética de Isaías, ¿no? Porque Isaías en el capítulo 9, versículo 1-2, mencionó esto proféticamente diciendo: mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, dice Isaías. En el versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El Señor Jesucristo nació hace muchos años, pues más de 2000, y trajo luz a los hombres. Pero la pregunta es, ¿a todos los hombres? ¿Alumbra a todos los hombres? ¿A todo el género humano? En realidad no. Evidentemente la venida de Cristo retuvo la ira de Dios, porque Dios debió haber acabado con la humanidad entera. Pero solamente por la presencia de Cristo el Señor ha sido paciente. ¿Para qué? Para salvar y rescatar a todos aquellos que antes de la fundación del mundo había elegido para la salvación. Es paciente. Tiene paciencia para con todos. Pero hay algunos que van a permanecer en tinieblas, que ahora están en tinieblas y que van a permanecer en tinieblas y que van a morir en tinieblas. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman? No tenemos la menor idea. Pero hay una gran cantidad de gente que hoy está muriendo en tinieblas y que morirá en tinieblas. Esta luz maravillosa, esta luz inefable, es una luz que viene de Cristo y que alumbrará los corazones de sus elegidos, dentro de los cuales anhelamos que todos nosotros estemos desde luego incluidos. El mismo Señor Jesucristo más adelante, en algunos capítulos más del Evangelio de Juan, va a personalizar, va a decir: yo soy esa luz. Yo lo soy. Aquí Juan está dando testimonio y está hablando acerca de este beneficio de la encarnación, pero más adelante en el capítulo 8, versículo 12, el Señor Jesucristo va a decir: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Lo nota? No para todos. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Más adelante en el capítulo 12, versículo 46 dice Jesús: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Es para todo mundo? No, en realidad.
sino para todo aquel que cree en mí. Aquel que viene a Cristo, aquel que se acerca a Cristo en arrepentimiento y fe, a éste le es alumbrada su vida y es sacado de la oscuridad. Este es un beneficio, por supuesto, maravilloso de la encarnación. El segundo beneficio de la encarnación es que cuando Jesucristo fue encarnado y luego nació, vino y vivió entre nosotros. El mismo versículo 14, después de que dice que aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Y una palabra muy importante que está entre paréntesis es la palabra vimos. Vimos. Habitó entre nosotros no como un ermitaño que se va a esconder a un lugar lejano, no como un personaje que aparecía y desaparecía de repente, sino que además se hizo presente y vivió. Y la gente que estaba alrededor lo vio. En el original, esta palabra habitó entre nosotros también puede traducirse como puso tienda de campaña en medio de nosotros. Un lugar temporal, por cierto, no permanente, pero temporal. Una tienda de campaña, vino y vivió entre nosotros. El Señor de los señores, el príncipe de paz, el Rey de reyes, se despojó de su gloria eterna, como dice la palabra, y vino en un estado de humillación total a vivir entre nosotros. Y Juan dice, y vimos, lo vimos. Más adelante, cuando este mismo Juan va a escribir Primera de Juan, él dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, dice Juan en Primera de Juan 1. Lo vimos, Tomás lo tocó. Juan el apóstol reposó en su costado. La gente comió con Cristo, lo vieron hacer milagros. Lo vieron. Y cada que lo veían su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó, dice la Escritura, habitó, puso tienda de campaña entre nosotros. Y en ese venir, no solamente lo pudieron ver las personas de su época, sino que además el Señor se sujetó a toda clase de tentaciones a las cuales no sucumbió, pero Él estuvo expuesto a todas las circunstancias de cualquier ser humano, siendo Dios. Sangró como nosotros, lloró como nosotros, tuvo hambre y sed como nosotros, cansó y se caminó como nosotros. Pero además fue sujeto a oprobio, peor que nosotros. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice la Escritura. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Él pasó por todas las circunstancias porque habitó entre nosotros. Y la razón de habitar entre nosotros tenía que ver con sustituirnos a nosotros en la descarga de la ira de Dios sobre el hombre pecaminoso. Aquí es cuando nosotros decimos, gloria a Dios por la encarnación. Porque no un hombre común pudo haber soportado semejante prueba, sino uno especial, ese verbo hecho carne, ese Cristo divino, que debió haber venido de una manera particular en la encarnación y luego nacer para poder soportar toda clase de vituperio. El autor de Hebreos, como conociendo la historia, conociéndola en realidad, dice en el capítulo 5, versículos 1 al 10, porque todo sumo sacerdote llamado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, dice el autor de Hebreos, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, hablando de Cristo, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, es decir, cuando vino y se encarnó, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, dice la palabra, por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos
los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Habitó, puso tienda de campaña entre nosotros. El Señor pudo habernos redimido desde el cielo. Con un imperativo divino, con una palabra santa, Él pudo haber dicho, redimidos mis elegidos, y san se acabó. Pero el método que usó, y no entendemos por qué, pero seguramente las razones Él las tiene, envía a Dios a su Hijo a habitar entre nosotros. Y como segundo Adán a cumplir con el pacto de obras, obedecer la ley que nosotros no podíamos obedecer, pero sufrir el oprobio, las consecuencias del pecado, al grado que la ira de Dios tuvo que descargarse sobre él. Y por eso nosotros fuimos librados. Es un maravilloso beneficio de la encarnación. Pero el tercero, y quizá la culminación de todo el proceso, tiene que ver con la redención. Tiene que ver con la redención. El resultado maravilloso de la encarnación tiene que ver con la redención. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos redimió. ¿A quiénes? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, redimió. Salvó. Porque los salvó al declararlos sus hijos. Ningún ser humano, amados hermanos, nacido de mujer y de varón, podría haber redimido absolutamente a nadie ni a sí mismo. Tuvo que venir uno especial, ese verbo que fue hecho carne, para redimirnos. Uno particular, uno que pudiese sustituirnos, uno que se pusiera en medio como mediador para que nosotros tuviésemos la salvación. Este versículo número 12 es tan importante como importante es el concepto de la redención. Este versículo número 12 habla de 2 o 3 cosas que son importantes y que solamente mencionaré rápidamente. La palabra recibieron, la palabra creer y la palabra potestad son vitales en este versículo. Mas a todos los que le recibieron. Una cosa muy importante, amados hermanos, es ver el contexto. El versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron, pero a los que le recibieron, entonces hay quienes no le recibieron y hay quienes sí le recibieron. Los suyos no le recibieron. Los suyos, el pueblo judío, no le recibió. Lo menospreció. Pero los que le recibieron, los que le dieron entrada, los que recibieron con gozo su presencia, estos están capacitados para creer en su nombre. Están capacitados. Se les ha dado potestad de ser hechos hijos. Están habilitados por el Espíritu para creer en el engendrado, en Cristo. Cuando nosotros escuchamos esta expresión, a todos los que le recibieron, son a todas aquellas personas a las que Cristo ya vino. No a las que Cristo está fuera y viene por invitación, sino cuando Cristo ya está dentro, ahora le reciben. Siempre utilizo esta expresión y esta ilustración, algunos de ustedes la han escuchado, pero vale la pena repetir. Si vienen mis padres a visitarme a casa, de sorpresa, y llegan a mi casa y se ponen adentro de mi casa, y se sientan en la sala de mi casa, y yo llego, pues ya están adentro. Pues lo único que hago es recibirles. Bienvenido. Pero ya están adentro. Digo, también puedo decirles que se vayan, pero ya están adentro. Lo que hago es que los recibo. Si ustedes me vienen a visitar un día a mi casa y tocan la puerta, ya llegaron. Lo menos que puedo hacer es recibirles. Y que conste que recibir es diferente a invitar. Puedo yo no invitarles.
Pero si llegan, los recibo. ¿Por qué los recibo? ¿Porque los invité? No, porque ya están ahí. En el caso de Cristo es semejante. ¿Es que a Cristo lo invitamos a venir? No, ya vino. Vino al corazón de su regenerado, al corazón de su hijo, al corazón de su escogido. Y lo que nosotros hacemos es decir, bienvenido. Bienvenido. Y entonces estamos capacitados para creer. Mas a todos los que le recibieron, porque Cristo vino. Con los suyos no, pero a aquellos que sí, a nosotros que creemos, a nosotros que hemos recibido a Cristo, porque ya está dentro, nos dieron potestad, autoridad para ser llamados hijos de Dios. De aquí que nosotros sabemos que no todos son hijos, todos son criaturas de Dios. Hijos exclusivamente aquellos que le recibieron y que creen en su nombre. Solo a estos se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe que hoy día en estas festividades todo el mundo se cree hijo de Dios? Todo el mundo. Pero no hay engaño más grande. Hijos, solo aquellos que le recibieron y que creen en su nombre. Y entonces una declaración suprema les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Los beneficios de la encarnación, amados hermanos, son maravillosos. Créame, el día es lo de menos. El hecho histórico de la encarnación de Cristo es lo que debe de mantenernos en adoración en este tiempo. En este mes de diciembre, en nuestros cultos, en nuestras celebraciones. Y el próximo sábado vamos a tener un lindo, hermoso culto sin lugar a dudas. Pero no como un día santo, sino para recordar juntos, como iglesia, la encarnación, la salvación, la consumación del reino de su Hijo. Eso es lo que le da sentido a nuestra celebración. Oremos. Padre, agradecemos, Señor, que en el tiempo estimado por ti, cuando tú lo determinaste, enviaras a Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nos redimiese. Tú, Señor, ese verbo, esa expresión de todo el tiempo, esa promesa, la encarnaste, Señor, en el vientre de María, para que nosotros viniésemos a la luz, para que nosotros fuésemos rescatados de aquel que se hizo hombre y habitó entre nosotros, para que nosotros encontráramos la salvación. Por este llamamiento santo, que pudo ser posible porque Cristo estuvo entre nosotros. Gracias, Señor, por esto. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.